compartir la pantalla. ¿La ven? Sí. Sí, fantástico. Bueno, pues nada, en primer lugar, gracias a Rodrigo y a su equipo por darnos esta oportunidad de presentar CREA y bueno, voy a intentar a ver si en la distancia y por videoconferencia soy capaz de mostrarles y enseñarles qué es lo que pretende hacer esta herramienta, ¿no? Y como decía Rodrigo, es un proyecto realmente incipiente, tiene apenas año y medio, pero realmente en España ha generado mucho interés, ¿no? Bueno, brevemente decirles que soy Pedro Beneit, director de IM Consultores, una empresa de consultoría educativa. Nos dedicamos solo a trabajar con colegios y acompañarlos en sus procesos de transformación. En función de la época que nos ha tocado vivir, pues cuando hablábamos de transformación hemos hablado de temas organizativos, de temas de calidad, de temas de estrategia, de temas pedagógicos, y ahora parece que la palabra transformación va muy ligada a tecnología. Dicho esto, voy a apoyarme en una breve diapositiva para ponerles un poco en contexto y a partir de aquí entrar directamente a la herramienta para que la entiendan. Bueno, GoMeeting tiene aquí una posibilidad para que me escriban algún comentario si tienen alguna pregunta o directamente, no hay ningún problema, pues intervienen y me interrumpen. ¿Sí? Sí, claro. Estupendo, gracias. Bueno, pues comienzo. CREA. CREA es una herramienta o al menos así la hemos configurado nosotros y la hemos desarrollado nosotros para impulsar la transformación pedagógica y digital de un centro educativo, ¿no? Y me gustaría, como digo, poner un poco en antecedentes y en contexto para que entiendan la filosofía con la que está desarrollada la herramienta, porque es importante para que no parezca lo que no es, ¿no? En este sentido, por poner un poquito en contexto, venimos de una etapa donde ha habido un verdadero furor innovador en cuanto a lo metodológico y nosotros decimos que ha habido cierta esquizofrenia, ¿no? Que esto ha ido empujando a las instituciones educativas a cambiar bastantes cosas que se venían haciendo de una manera ciertamente tradicional, ¿no? Pero de alguna forma todavía en esta época las instituciones han decidido, y todavía el mercado y el entorno no les castigaba demasiado, si innovar o no innovar y sobre todo a qué ritmo innovar, ¿no? En todo este impasse, pues ahora hace escasamente 2 o 3 años ha habido una verdadera explosión. Nosotros decimos que ha habido el ciclón de la tecnología, ¿no? que ha provocado, no solo a nivel educativo, realmente a nivel de cualquier tipo de organización, de empresa, de negocio, que la innovación ya no sea una opción, que cambiar ya no sea una opción. Ya estamos obligados a innovar. Con la aparición de la tecnología, los cambios en general a todos los niveles, sociales, políticos, económicos y por supuesto, educativos, están ahí, son obligatorios y las organizaciones y los agentes que estamos en el sector no somos ajenos a ellos, por lo tanto nos estamos viendo obligados a innovar y a cambiar, ¿no? Ya la digitalización, como digo, ya no es una opción, la innovación ya no es una opción, sino que es una obligación y además con otro efecto bastante perverso, que ya la innovación no te diferencia. Si eres innovador, partes de cero, ¿no? Nosotros decimos aquí en España que si eres innovador, ya un centro innovador ya te pasa como a los niños que aprenden inglés. Hace unos cuantos años saber inglés era una ventaja, a día de hoy saber inglés lo que te permite es al menos partir de cero, ¿no? Bueno, pues todo este contexto ha provocado, al menos hablo principalmente, también conozco la realidad de otros países, pero hablo principalmente de España, unos efectos bastante negativos en cuanto a los procesos de innovación en los colegios. Lo primero es que toda esta obligación por innovar, por competir en España en un mercado cada vez con menos niños, menos natalidad, menos inmigración, ha hecho que los centros educativos innoven por impulso.
no desde una práctica reflexiva, no desde una fundamentación en su proyecto educativo, sino como de pronto el entorno nos ha empujado a ese cambio forzoso, nos han entrado las urgencias y entonces los colegios innovan por modas. Y por moda me refiero que van a un congreso y ven a un ponente que cuenta un concepto que es interesante y sin reflexionar si realmente, independientemente de que el aspecto sea bueno o menos bueno, pero sin reflexionar exactamente sobre qué impacto puede generar en su proyecto educativo, lo incorporan. O hablando más de tecnología, ahora ya empiezan las fiebres de los dispositivos, de las tablets, de los PCs, y los colegios, al menos en España, están desbocados incorporando tecnología como primer paso en su proyecto de cambio, cuando realmente la elección de un dispositivo u otro, de tecnología sí o tecnología no, va casi en un quinto o sexto punto de reflexión para todo este proceso de cambio, ¿no? Insisto, hago esta pequeña introducción para que entiendan luego la filosofía, ¿no? Y todo esto además ha provocado otro efecto aún más negativo, que ha sido urgencia por el cambio, pero urgencia porque los cambios produzcan resultados a corto plazo en los alumnos. Y generalmente conseguir resultados en cualquier ámbito de la vida a corto plazo es muy complicado, pero cuando hablamos de resultados educativos, de resultados en los alumnos a corto plazo, y esto lo saben ustedes mejor que yo, es prácticamente imposible, ¿no? Pero aún así la sociedad está metiendo mucha presión con las pruebas diagnósticas, con PISA y con diferentes pruebas que hay pues a nivel de los diferentes países, estados, regiones. Y nos estamos olvidando de una parte muy importante, y aquí rescato una frase de la consultora estadounidense McKinsey, que tiene un área de educación muy potente y saca unos informes muy interesantes. En el último informe que he leído de ellos, de hace escasamente año y medio, una de las conclusiones decía, y venía a colación de lo que les acabo de contar, que es que hay excesivamente poco foco en el proceso, en el debate educativo de hoy en día. Hay mucha urgencia por todas las razones que les he dado antes, y la gente lo que quiere son resultados, y nos estamos olvidando que lo importante es cómo hacemos el proceso de cambio, cómo cambiamos nuestra forma de enseñar en las aulas y cómo los alumnos cambian su forma de aprender, porque por desgracia, por suerte, en educación los resultados en los alumnos primero se ven a largo plazo y además influyen otras muchas variables que desde un centro educativo no son controlables. Entonces, quédense con esta primera idea, porque de esto va a crear, hay que poner más foco en el proceso, en cómo hacemos las cosas, en cómo generamos los cambios, y los resultados se podrán dar, y seguramente a medio y largo plazo se darán, pero quedan un poco ajenos a nuestro control. ¿Cuáles son los principales gaps o los principales problemas que está provocando este contexto inicial que les acabo de contar sobre los procesos de innovación de los colegios? Hay varios. Primero, esta innovación por moda está haciendo, o al menos, insisto, esta es nuestra experiencia, lo que nosotros vemos, no digo que esto sea algo general, pero está generando prácticas pedagógicas innovadoras dispersas. ¿Qué significa esto? Efectivamente, ya de una u otra manera, todos los colegios están innovando. Lo que ocurre que te encuentras, como la innovación no está basada en un proceso sistemático y fundamentado, sino que la innovación principalmente está generada por esa urgencia y esa moda que yo les comentaba, encuentras iniciativas novedosas e innovadoras, pero a lo mejor en una etapa concreta o en un salón de clase concreto donde está un tutor, un profesor concreto que tiene una principal iniciativa, pero realmente, al menos, insisto, en la generalidad de lo que estamos conociendo en España y en algunos centros y sistemas educativos fuera de España, no hay un proceso consolidado y la innovación no está, digamos, extendida a todos los rincones de un centro. Esto es el primer efecto de esa innovación por urgencia, por moda. ¿Esto qué provoca a su vez? ¿Cuál es la consecuencia de ese primer efecto? Se habla mucho de, ahora la tecnología permite generar conocimiento colectivo, ¿no? Aprendizaje colectivo,
cuando no la aplicas bien y cuando no innovas pedagógica y tecnológicamente bajo un proceso, insisto, sistemático y fundamentado, lo que suele haber es un desconocimiento colectivo de prácticas pedagógicas innovadoras. Nosotros nos encontramos en los colegios, aparte de que haya prácticas dispersas, es que además hay un desconocimiento general en el centro de realmente cuáles son las innovaciones que se están poniendo en marcha. Las conoce aquellas personas que están directamente implicadas, pero las que no tienen ni idea. Siguen absortas en su salón de clase y en sus ideas y en sus proyectos. Y si realmente queremos generar un cambio de mentalidad y queremos generar un movimiento de innovación sostenible y permanente, una de las cosas que tenemos que hacer es sacar a relucir todas esas prácticas innovadoras que hay a día de hoy dispersas para extenderlas y que estén bajo el conocimiento de todo el personal docente, ¿no? Y el otro impacto que este aspecto está teniendo es que al ser prácticas dispersas, hay un escaso impacto en el proyecto educativo. ¿Qué significa esto? Que realmente las prácticas pedagógicas, al ser anecdóticas y no estar extendidas en el centro, el resultado de los objetivos finales de un proyecto educativo prácticamente no existe. Un segundito, tengo que cortar 30 segundos, un segundo. Sin problema, Pedro. Vamos a intentar arreglar aquí el audio con Colegio Montalbán de Morelos, ¿sí? ¿Todo el resto escuchan bien acá? Mónica González tampoco escucha. Normalmente a la hora de conectarse le pide a uno que haga una prueba de audio. Les voy a pedir, si están teniendo problemas con la computadora, también da para escucharlo por celular. ¿Sí? Entonces en celular pueden bajar el aplicativo de GoToMeeting, ¿sí? Y poner el mismo ID de reunión, que son estos 9 dígitos que están aquí al pie, 772-980-093, y con eso pueden también escucharlo vía celular. Sí, ya estoy aquí. ¿Me escuchan? Sí, claro. Sí. ¿Sí? Hasta ahora ¿me estoy haciendo entender? Sí, Pedro, sí. Muy bien. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Vale, fenomenal. Entonces les decía, el otro efecto es el escaso impacto en el proyecto educativo, ¿vale? Insisto, al haber una innovación muy dispersa. Y el segundo gran efecto es que como contraprestación a todo esto y a esa urgencia que ya he nombrado varias veces y esa innovación por moda, los centros que de verdad quieren cambiar están impulsando procesos que están siendo demasiado disruptivos, ¿no? Y que incluso están a veces golpeando el clima laboral, ¿no? Cuando estamos empezando a impulsar procesos de observación de aula que son tremendamente necesarios e interesantes. Lo que pasa es que muchas veces esto en muchas culturas educativas pues no se entienden y los procesos son como muy rompedores. Finalmente esto está directamente impactando en una cultura de cambio. Nosotros, ahora se habla de tecnología, como decía al principio en mi introducción, pues hace pocos años se hablaba de cambio metodológico. Si nos vamos un poquito más atrás, se hablaba de todos los procesos de calidad, de estrategia, y dentro de un año o 2 años, porque nadie sabe lo que va a pasar, hablaremos de otra cosa, ¿no? No será tecnología, será, pues no sabemos lo que será, ¿no? Pero al final lo que nos hemos dado cuenta en IEM que no es tan importante el objeto de cambio que toque en función del momento de la historia que nos está tocando vivir, sino que lo importante es generar una cultura de verdad de cambio en un centro educativo. Y si un centro educativo y sus personas, sus líderes, sus docentes, su personal de administración y servicio tienen una mentalidad de cambio, venga lo que venga, lo afrontarán con garantías, ¿no? Y un poco esto es lo que busca esta herramienta CREA, ¿vale? Sistematizar procesos de innovación, pero impactando directamente en una cultura de cambio, siendo un proceso, ahora lo verán, no disruptivo, ¿no?
Evidentemente cambian algunos aspectos, pero o hemos intentado que sea lo menos disruptivo posible, ¿no? Al final nosotros vemos que para que un proceso de innovación, de cambio en un centro tenga éxito, necesita como tres ingredientes, ¿no? Primero, desarrollar una visión estratégica, intentar mirar un poquito más allá, a medio o largo plazo, insisto, no movernos por urgencias o por modas o por la presión del entorno o del mercado. Es clave de verdad identificar dónde están las buenas prácticas, porque las hay en todos los colegios. Lo que pasa que, como decía, están muy escondidas porque hay un desconocimiento generalizado y, aunque estamos en una época de cambio y esto puede ir un poco en contra al discurso que estoy generando, los cambios tienen que partir de una práctica reflexiva. Es importante fundamentar bien todos los procesos de transformación, en este caso de cambio metodológico y tecnológico, en los objetivos del proyecto educativo, en el perfil de salida del alumno que tenemos definido, y a partir de ahí seleccionar aquellas metodologías y tecnologías pues que mejor convengan a nuestro proyecto, ¿no? Y son tres ingredientes que para nosotros son clave. Y por último, y ya me meto directamente, después de hacer este pequeño dibujo del contexto y este pequeño marco introductorio, con otra frase de otro informe. Este es Carlos Magro, que es un gran experto en Internet y en tecnología, en innovación, que dice que no olvidemos que la información y el conocimiento son el combustible de la innovación. Es decir, al final es difícil cambiar tomando el rumbo adecuado si no partes de una información y de un diagnóstico previo, ¿no? Nosotros por eso ponemos tanto énfasis en esa práctica reflexiva. Entonces quédense de todo esto que les he dicho, aparte de lo que sean capaces de retener, con estos dos aspectos. Uno, hay que poner más foco en el proceso, porque en los resultados hay muchas variables que nosotros no controlamos, y necesitamos información y conocimiento para de verdad generar un buen proceso de innovación sostenible, permanente y en una dirección correcta. Pues con todo este marco, nosotros generamos CREA, ¿vale? CREA es una herramienta tecnológica que pretende ayudar a hacer los procesos de análisis, gestión y sistematización de la innovación más eficaces y más eficientes, ¿no? Porque en definitiva eso es lo que al final te permite la tecnología, ¿no? Hacer unos procesos que ya seguramente veníamos haciendo con anterioridad, pero hacerlo de una manera, insisto, más eficaz y más eficiente. CREA es una herramienta digital que permite varias cosas, ¿no? Primero, impulsar una cultura de innovación, que para nosotros eso es lo más importante. Porque hoy estamos hablando de tecnología, insisto, pasado mañana hablaremos de otra cosa, ¿no? Y si no queremos que pasado mañana nos vuelva a entrar esta urgencia y estos impulsos, debemos de haber generado una buena cultura de innovación y de cambio. Permite sistematizar procesos de innovación, asegurar que esas metodologías y esos recursos tecnológicos de verdad se usan y se implantan en las aulas del centro, e identificar las dificultades que evidentemente en todo proceso de cambio las hay, ¿no? Medir el grado de progreso de la innovación. Esto para nosotros es muy importante. Somos consultores y los consultores no sé si saben que hay con una cosa sin que no podemos vivir, y es sin medir las cosas, ¿no? Sin medir estamos como perdidos, estamos como desnudos. Todo el mundo habla últimamente de innovación, todo el mundo habla de cambio, pero hasta ahora nosotros realmente no hemos visto un índice, una medida, una métrica que realmente diga cuánto de innovador o en qué punto del momento de innovación está el proceso de un centro educativo, ¿no? Pues CREA pretende solucionar este asunto. Y por último, y no por ser último es lo menos importante, de hecho creo que es lo más importante, porque además así también ha sido concebida esta herramienta,
permite comparar el impacto de los procesos de innovación en centros pertenecientes a una misma institución. Es una herramienta, ahora verán, ahora me meteré en la herramienta para que la conozcan, y para un centro educativo realmente es una buena herramienta, pero la herramienta es realmente poderosa a nivel institucional, porque te permite comparar a los centros medido con una misma métrica y con una misma herramienta y de manera muy ágil, muy visual, y a nivel institucional te permite identificar dónde están las buenas prácticas en los diferentes centros, dónde están los gaps a nivel general, y por lo tanto a partir de ahí te permite lanzar proyectos estratégicos o líneas de capacitación institucionales, porque ves exactamente, o inversiones en infraestructura, porque ahora verán que esa parte pues también es importante en todo un proceso de innovación, ¿no? ¿Hasta aquí cómo van? ¿Vamos bien, Pedro? ¿Está todo bien? Sí. ¿Sí? ¿Sigo siendo capaz de explicarme? ¿Sí? Sí, Bueno, Pedro, va no bien. sé, escucho mucho silencio, entonces no sé si... ¿Sí? Vale, vale, vale. Va bien. Estupendo. Estupendo, gracias. Perdonen esta diapositiva con tanta letra, pero la he puesto a conciencia. Si estuviésemos seguramente en persona no sería así, pero como estamos a la distancia, para que también lo puedan leer y que no se me olvide ningún punto importante, insisto, para que entiendan la filosofía y la dinámica de la herramienta. Ya hemos visto que permite, y ahora es importante conocer que lo que hemos creado ha sido un proceso que le hemos llamado de microobservación. Yo le decía que la herramienta intenta solucionar los tres grandes gaps que hemos identificado, ¿no? Uno, sacar a relucir las buenas prácticas o problemas que haya en un centro, poner foco en el proceso, en lo que se hace, ¿vale? E intentar hacerlo a través de un proceso mínimamente invasivo, ¿vale? O no disruptivo, aunque evidentemente al final cuando generas una herramienta si quieren llamarla de evaluación o de diagnóstico, pues evidentemente tiene cierto grado de invasión, aunque lo hemos querido minimizar con este concepto de microobservación, ¿vale? Entonces, en definitiva, CREA lo que hace es recabar información objetiva y completa a través de este proceso de microobservación de todos los ámbitos que intervienen en un proceso consolidado, permanente, sistemático de innovación en un centro, sin interferir en su funcionamiento diario, ¿vale? Y siendo, insisto, o intentando ser lo menos agresivo con el funcionamiento y con el personal y por lo tanto con el clima laboral, ¿no? La herramienta lo que hace es, durante todo un curso, estar observando, o permite estar observando múltiples pequeñas cosas que inciden en que un proceso de innovación y de cambio sea sólido. Ahora entraremos un poquito más en detalle desde qué cosas concretas, ¿no? Y como decía, esto se hace a través de un proceso de microobservación. En el colegio se eligen un conjunto, lo que nosotros llamamos observadores, personas que son las que tienen que observar si esos aspectos que intervienen en un proceso de innovación se cumplen o no se cumplen, ¿vale? Semanalmente estos observadores realizan una serie de observaciones que CREA genera aleatoriamente. Ahora mismo, aunque esto es una opción que elige el centro, pero ahora mismo el algoritmo que tenemos creado es que a los observadores todos los lunes les saltan a cada uno de ellos 4 observaciones que tienen que hacer durante la semana. En principio nosotros consideramos que es interesante que al principio, hasta que la herramienta vaya consolidándose en el centro y el centro vaya madurando en todos estos procesos de innovación, esas observaciones le hagan el equipo directivo o mandos intermedios, o si el centro tiene equipo de innovación o equipo de I+D educativa, pues que sean estos equipos los que observen.
¿Sí? ¿Están ahí? ¿Sí? Sí, sí estoy aquí, Pedro. Escucho tanto el silencio que digo, se me ha ido todo el mundo. Vale. No creo que todo el mundo esté silenciado al audio para no interrumpir tu presentación, pero creo que sí. Vale, genial. Siéntanse libres, como decía Pedro, en cualquier Genial. momento interrumpir o aquí usar el chat Sí, por para favor. cualquier duda. Cualquier feedback, ¿vale? Entonces les decía, los lunes les saltan a los observadores 4 observaciones que hacen durante la semana. Insisto, ahora cuando vean la herramienta en concreto verán cómo esto pasa, ¿no? Las observaciones, un segundito por favor, perdonadme porque tengo aquí una interferencia. Hay algunos mensajes en el chat, Rodrigo, que a lo mejor vale la pena revisarlos. Sí, estamos viendo los problemas de audio. Ya. En la escuela recomendamos también descargar el app en celular. Funciona muy bien y es un canal alterno para el que todos pueden también conectarse. Si la computadora les da problemas, por ejemplo, con el audio, con el celular no hay ningún problema al respecto. Sí, les decía que CREA observa o cubre el 100% de ámbitos que intervienen en un proceso de innovación y de cambio, de metodologías, de proyectos que tenga el centro, de aulas y de práctica docente. Ahora verán todo. Lo que vamos haciendo, y también lo verán ahora muy visualmente, es que al final, cuando uno observa múltiples veces diferentes aspectos durante diferentes momentos y además esos aspectos son observados por diferentes personas, eso te permite de verdad tener una imagen muy fiel de lo que realmente ocurre en los pasillos y en los salones de clase de un colegio, que es uno de los principales problemas que al menos aquí en España tienen todos los centros, ¿no? Se están haciendo muchos esfuerzos de inversión en tecnología, se están haciendo muchos esfuerzos de inversión en capacitación, pero luego se pierde el rastro de lo que realmente está teniendo un impacto o no en los pasillos y en los salones de clase. Bueno, pues ahora verán cómo CREA también soluciona este aspecto, ¿no? CREA analiza automáticamente toda la información que a través de los observadores vamos recogiendo y muestras gráficas muy fáciles de interpretar, muy intuitivas y además generas informes inteligentes. Es decir, la herramienta es capaz de decirte si, por ejemplo, estás implantando aprendizaje colaborativo o cooperativo, pues que en básico o en medio o en secundaria o en tercero o en cuarto exactamente te localiza dónde está funcionando muy bien o dónde no está funcionando tan bien y el por qué, ¿no? Y te identifica, como pone aquí, puntos fuertes y buenas prácticas. Y por último, lo que hacemos es mapear el resultado de todas estas observaciones y de todo este proceso de transformación en una gráfica del modelo que ahora mismo es el que se está trabajando en Europa, porque es el modelo creado por la Comisión Europea para acompañar a las escuelas en sus procesos de transformación, que se llama el modelo europeo Creative Classroom Research, que es lo que te permite generar esas comparaciones estandarizadas entre centros. Entiendo que si los centros que se han incorporado a esta conferencia, si han hecho el taller de CCR, pues entonces visualizan la rueda del modelo Creative Classroom Research, ¿vale? Porque eso es lo que te permite luego tener una visual de cómo está el centro avanzando en sus procesos de innovación, ¿no? La diferencia que hay entre la herramienta de autodiagnóstico que ustedes han probado y CREA es que la herramienta de autodiagnóstico te presenta una imagen en función de lo que las personas del centro hayan hecho la evaluación creen que pasa y CREA, la herramienta de observación, te da la imagen real de lo que pasa a través de hacer esa observación real de múltiples aspectos, ¿no?
Como les decía, la herramienta está fundamentada en este modelo y entonces se observan múltiples aspectos, ¿vale?, durante todo el curso que tienen que ver, según el modelo, con que se impulse de verdad un proceso de innovación y de cambio de manera permanente y sostenida. Y se observan muchos aspectos relacionados con el contenido y currículum del centro, con los procesos de evaluación, con las prácticas de aprendizaje de los alumnos, con el nuevo rol que está adoptando el docente, y luego también se observan aspectos de cosas que tienen que cambiar fuera del aula para que luego dentro del aula seamos capaces de verdad de generar ese cambio, ¿no? Y se observan aspectos de infraestructura, de conectividad. Cuando el modelo habla de conectividad, no piensen en la Wi-Fi. Conectividad, que quiere decir la relación que estás teniendo con el mundo, con otros centros, con otros sistemas, con otros países, con otros centros pertenecientes a su comunidad, ¿no? Porque al final la conectividad genera conocimiento y genera cambio. Por supuesto, se observan aspectos de liderazgo y valores que en momentos de cambio tan críticos son, y aspectos de organización. De hecho, nosotros nos hemos dado cuenta que el aspecto más crítico para de verdad generar, cambio en un centro educativo es la organización. Difícilmente, si mantenemos una estructura tradicional como la de siempre, de verdad se pueden consolidar los cambios que queremos provocar. Bueno, este es el modelo Creative Classroom Research y lo más interesante de este modelo es que te permite ver cómo impulsar un proceso de innovación de una manera sistemática y de una manera holística. Al final, por resumir, el modelo te viene a decir, oye, mira, que innovar de verdad no es de pronto introducir tablets o de pronto empezar con una práctica de gamificación o con una metodología colaborativa. Que para de verdad impulsar tienes que tocar muchas teclas para que ese cambio luego se consolide, ¿no? Poco eso es lo que viene a decir el modelo. Y ya nos vamos viendo en la herramienta, ¿vale? Voy a dar un par de pantallazos de un par de aspectos que estamos en desarrollo, pero todavía no está subida a producción. Lo estarán para marzo o abril, pero ya sí tenemos más o menos el diseño y está nuestro equipo de desarrolladores ya trabajando en ellos. Y es que, como les decía, al final CREA te permite obtener información de en qué momento está el proceso de innovación de un centro. Y si eres un grupo institucional, te permite comparar entre centros. Entonces, por ejemplo, imagínense que somos un grupo o tenemos dos centros, no hace falta ser un grupo, tenemos dos centros y con el cuadro de mando que estamos diseñando vamos a poder ver cómo está el centro 1 en base a las observaciones que hacen sus observadores y cómo está el centro 2. O sea, realmente no hace falta ni un indicador ni ningún índice numérico, ¿no? Directamente, visualmente se ve en qué momento está el proceso de innovación de cada centro, ¿no? Si tienes varios centros, el cuadro de mando te muestra el máximo, el centro que va mejor, el mínimo y cuál es la media, ¿vale? Y luego, como esto es un pantallazo, no aparece, pero tienes acceso al conjunto de los centros si tienes varios centros, ¿no? Esta información la puedes tener a nivel de todo el centro o puedes elegir una etapa educativa concreta, kinder o básico o medio o secundaria o bachiller, en función de las etapas que tengas, pero también aquí puedes elegir, en función de las metodologías que tenga el centro implantadas, puedes elegir ver cómo va la evolución de la implantación de la metodología, también por etapa o por el centro en general, ¿vale? Y aquí eliges la metodología que quieres observar o el proyecto institucional que quieres observar. Y esto es a lo que me refería, que estamos generando unos informes inteligentes. Estos informes son capaces de identificar dónde están los picos, por arriba y por abajo, es decir, dónde están prácticas que destacan y dónde están o dónde estamos teniendo determinados problemas para que a los directivos que tenemos que tomar las decisiones vayamos directamente a poner el foco en aquellos aspectos que
que destacan, ¿no? Entonces, simplemente esto es a modo de ejemplo, ¿eh? Aquí sale un área de mejora, aparece la evolución de una metodología y el sistema automáticamente te dice, oye, a diferencia de en el resto de niveles, en tercero de secundaria, el aprendizaje cooperativo no despega. En primero de eso se detectan buenas prácticas al respecto, por si además quieres directamente ver dónde los de tercero de secundaria podrían ir a visualizar dentro del centro, ¿vale? Para ver cómo realmente se aplica bien la metodología, ¿no? O aquí en los puntos fuertes, la evaluación ha evolucionado muy positivamente en segundo de primaria. Bueno, esto es un esquema de cuadro de mando, como digo, lo estamos desarrollando, pero lo interesante es que a un clic, en cuanto entras al sistema, eres capaz de tener una visual general, ¿vale? De cómo van tus procesos de innovación, por centro, por etapa, a nivel institucional, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya explico esta y nos metemos directamente en la aplicación. La aplicación, como pone ahí, aporta una base de preguntas contestables de sí o no, ¿vale? Referidas al modelo europeo Creative Classroom Research. Es decir, la herramienta ya viene cargada con un contenido específico que es este modelo europeo, que es lo que dice Europa que un centro tiene que hacer para impulsar un proceso de innovación sistemático, ¿vale? Eso viene, digamos, de serie. Pero aparte, y yo creo que esta es la parte más interesante, al menos la que más interés está generando en las instituciones en las que ya lo estamos implantando aquí en España, es que el sistema incluye preguntas sobre las principales metodologías pedagógicas activas, ¿vale? Pero cuando me refiero a preguntas son a observaciones, ¿no? A descriptores de desempeño, pero en formato pregunta, que pueden ser observables, de cooperativo, de PBL, de Flip Classroom. Pero además el sistema permite a los centros o a las instituciones definir sus propias baterías de preguntas referidas a sus propios procesos institucionales, a sus propios proyectos institucionales o a sus propias metodologías, sean estas que son genéricas o sean alguna propia. ¿Esto cómo se hace? Ya me meto en la herramienta directamente. La herramienta tiene una versión web, que es esta que yo ya he entrado antes con mi clave. Tiene una versión web, que es esta, que la versión web realmente es interesante, sobre todo a la hora de sacar informes, que ahora les enseñaré. Y luego tiene la versión web app, porque las personas que son identificadas con el rol de observador se bajarían el acceso directo del web app a su dispositivo móvil o a su tablet, ¿vale? Y a través de ese dispositivo móvil irían haciendo las observaciones por el centro y directamente diciendo sí o diciendo no. Estos son preguntas demo, ¿vale? Simplemente no le hagan demasiado caso porque esto es una demo, pero ya les paso a explicar el sistema. El sistema es muy sencillo y muy fácil de usar. Evidentemente las tripas del sistema son algo más complejas, ¿no? Pedro, solo una pregunta aquí, final, la ESO, para sí. que no quede duda. ¿La ESO qué grados escolares son en España? Ah, perdón, bueno, el sistema está hecho para que las etapas educativas se configuren en función de las etapas que tenga el centro y además el nombre va en función del país. Es decir, aquí secundaria va de primero de secundaria, un momentito, esto va de 12, 13, 14, de 12 a 15 años. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me escuchas? Área de 12 a 15. Okay. En España está infantil, que creo que es lo que en México sería kinder, ¿vale? ¿Ah? Que va de 0 a 5 años, ¿Sí? ¿vale? Primaria, allí en México es también primaria, ¿no? Creo.
Sí, sí, así es. De primaria que va de 6 años a 11. A 12. 6, 7, 8, a 12. De 6 a 12 acá en México. ¿Vale? Y después en secundaria, bueno, quizás es que depende a lo mejor del año en el que cumplan niños, sí, 11, 12, y Sí, secundaria va de 12 a 15, 16, y después están los dos cursos de bachillerato, supongo que será allí el bachiller, que es 16, 17, 18, ¿vale? así. Ajá, más o menos igual. Vale, fenomenal. Entonces, el Acá sistema lo que... ¿Sí? solamente son 3 años, bueno, en varias universidades son 3 años de bachillerato. ¿Ah, sí? Bueno, el sistema en cuanto a parametrizar el sistema para la observación, tú generas los niveles y etapas que necesites, ¿vale? Eso el sistema está desarrollado de manera que sea muy escalable, ¿no? Y que se pueda adaptar a cualquier sistema y a cualquier idioma. En este caso es castellano, aunque haya expresiones que seguramente pues hay que cambiar de un sitio a otro, ¿no? Claro. Entonces, lo que os digo, el sistema tiene diferentes roles, tiene un rol de administrador, tiene un rol de observador, y si eres una institución, tienes un rol que nosotros llamamos de supervisor. Ese rol de supervisor es el que te da acceso a ese cuadro de mando general de los centros comparativos, y a través de él puedes acceder luego al detalle de cada colegio, ¿no? Pero aquí la clave son las observaciones, ¿no? Es la alimentación del sistema. Les decía que al final lo que se trata es de, durante todo el curso, observar cientos y les diría que miles de pequeños aspectos, muchos que tienen que ver con lo que está pasando dentro del aula y otros con cosas que están pasando fuera del aula. Son microobservaciones que duran segundos o, como máximo, a lo mejor, aspectos que pueden durar en una observación un par de minutos. Por lo que les decía, hemos intentado generar un proceso que nos dé una imagen fiel, por eso de que la muestra se hace durante todo el curso en muchos momentos y con observaciones diarias, y que sea poco disruptiva, poco agresiva, por eso aquello de las microobservaciones, de observaciones de muchos pequeños aspectos durante segundos, ¿no? Entonces, el rol del observador, como digo, es clave, y a los observadores que entran con su clave y lo único que pueden ver son las observaciones, tienen aquí dos campos, ¿no? Uno están las observaciones que tiene pendientes, es decir, el lunes a mí me saltaron una serie de observaciones que yo tengo que hacer durante la semana, y habré hecho una, y estas son las que tengo pendientes de hacer. Yo las hago, depende de la pregunta que sea. Esto, como es una demo y no está cargado ningún colegio, no aparece, ¿no? Pero te aparece detalle de a qué nivel tienes que ir, a qué docente tienes que observar, ¿vale? Y simplemente tienes que decir, cuando hagas la observación, si eso, yo antes decía sí o no, ¿vale? Realmente, más que sí o no, es si algo está ocurriendo bastante o mucho, o poco o nada, ¿vale? Después tienes aquí, si hay alguna pregunta, porque bueno, como el sistema es muy novedoso, por supuesto estamos recibiendo ya muchísimo feedback súper valioso de los usuarios en España, y a nivel de preguntas y evidentemente a nivel de desarrollo, pues el sistema tiene que seguir evolucionando, pero hemos generado aquí este pequeño sobrecito porque nos está ocurriendo en ocasiones pues que la pregunta no se comprende, ¿no? O no se sabe exactamente qué es lo que se tiene que observar. Pues el observador directamente nos pone aquí una sugerencia, ¿vale? Y dice, no comprendo qué significa cohesión de grupos, por ejemplo, ¿no? Esto automáticamente va a nuestro personal del departamento de pedagógico y le da directamente la respuesta, que viene aquí a feedback, y aquí aparecen las respuestas cuando el sistema, nuestro equipo las genera, ¿no? Entonces tú vas aquí dando, si no, vas observando durante la semana. Les decía que ahora mismo el sistema por defecto está programado para que a cada observador, cada lunes, le salten 4 observaciones. Pero esto es un aspecto que el centro puede calibrar, ¿vale? A lo mejor resulta que 4 observaciones, el centro ve que son pocas. Bueno, pues podrán hacer que salten más observaciones, ¿vale? Eso es algo que está abierto.
Y luego aquí aparecen las observaciones que ya este observador ha hecho. La parte del observador es realmente sencilla, no necesita una formación específica porque esto no es coaching pedagógico, ¿vale? Simplemente se trata de que hay unas personas que son los satélites de los equipos de innovación o del equipo directivo o del gobierno institucional en los centros que nos van dando información de qué cosas sí están pasando y qué cosas no están pasando en los procesos de transformación, ¿vale? Y automáticamente el sistema en tiempo real te va generando una serie de informes. Aparte del cuadro de mando que les he mostrado, que como les decía, les he mostrado un pantallazo porque todavía no está subido a producción del sistema, estamos en desarrollo, ¿vale? Pero a nivel de centro te establece informes bastante interesantes para los equipos de dirección, ¿no? Lo primero que te permite ver el sistema es en base a la rueda del modelo CCR y por lo tanto en base a todos los ámbitos que el modelo europeo dice que un centro debe de ir evolucionando para de verdad generar un proceso de transformación sólido, te aparece esta gráfica, ¿vale? Lo sombreado significa lo avanzado que estás en cada uno de los ámbitos, ¿no? Entonces aquí se puede ver pues que está en un avance medio, que más o menos está avanzando los ámbitos de manera bastante parecida, y esto es lo que te permite ver que el proceso de transformación está siendo sólido y consolidado, ¿no? En otras gráficas de otros colegios, pues a lo mejor ves que este ámbito está muy trabajado, pero estos otros están muy vacíos, y esto lo que va generando es ese proceso de innovación poco sistemático y poco sólido, ¿no? Esto muchas veces ocurre cuando en los colegios o las instituciones hay equipos directivos que tienen una especial fuerza, personas puntuales con una especial iniciativa. El problema de eso, y eso es lo que genera un proceso de innovación no sistemático ni sólido, es que el día que esos equipos no estén, el sistema y el proyecto se cae, ¿no? Lo que pretendemos o lo que pretende este modelo con este avance de una manera consolidada es que el cambio sea ajeno a las personas que van pasando, ¿no? Sino que de verdad sea un proceso que está consolidado en el centro, ¿no? Entonces tú esto lo puedes ver, esta gráfica la ves a nivel de todo el centro, ¿vale? Pero la puedes ver a nivel de cada etapa, exactamente como estamos en primaria, cómo estamos en secundaria. Pero dentro de cada etapa la puedes ver a nivel de nivel. Pero cómo estamos en tercero de primaria, pero cómo estamos en sexto de primaria. La base de datos de CREA está preparada para incluso ver esta información a nivel de área, ¿vale? De materia, y a nivel de profesor. Pero esto no lo tenemos implementado en el sistema. Y en principio a corto plazo, aunque, insisto, están las bases de datos preparadas, creemos que no lo vamos a poner porque el sistema pretende generar una cultura de cambio. No pretende ser una herramienta fiscalizadora. Y como sabemos muchas veces cómo se las gastan en algunos centros, y no hay nada más negativo para una cultura de cambio que la fiscalización, ¿no? No queremos que haya eso, queremos que haya una imagen fiel de lo que de verdad está ocurriendo en un centro, a nivel de centro, a nivel de etapa, a nivel de nivel, para que a partir de ahí se tomen decisiones de centro y no decisiones contra un profesor concreto o contra un equipo, contra una materia que muchas veces ocurre. Entonces no queremos que se malinterprete el uso de la herramienta que está desarrollada bajo una cultura muy concreta, que es en la que creemos en EIM, ¿no? Además, el sistema te permite, igual a nivel de centro, de etapa, de nivel, eso es siempre, ver aquí el porcentaje de avance. Aunque realmente los procesos de cambio es difícil ponerle número y es más interesante un informe a nivel visual y da más información, pero siempre es bueno tener alguna cuantificación, ¿no? Porque te ayuda a poner muchas veces foco. Una vez que has puesto foco en cuál es el ámbito que está más bajo, pues ya está, ya te olvidas del número y te pones a bucear y a rescatar más información, pero siempre es bueno, ¿no? Y sobre todo si tenemos varios centros y es una herramienta institucional, lo cuantificado te permite comparar de una manera más fácil, ¿verdad? Y luego aquí ven que hay una línea, esto es una curiosidad, nos pareció interesante,
para que pudieran ver la evolución del colegio en las diferentes semanas, ¿no? Pues cómo estábamos en la primera semana, en la segunda, en la tercera, y así, ¿no? Yo creo que esto es bastante interesante, esta línea de vida. Hay otro aspecto que es muy importante que les cuente. Es imposible llegar a 100. O sea, la perfección no existe y el proceso de cambio nunca para. Todo es mejorable y todo tiene que seguir evolucionando y cambiando, porque el mundo va a seguir evolucionando y cambiando, y como les decía antes, hoy hablamos de tecnología y mañana no sé de qué estaremos hablando. Entonces, para mantener esa tensión de que siempre hay que estar en constante evolución, y esto tiene que ver con ese cambio de cultura, el sistema siempre te refleja aquí la media de los datos, de las observaciones que se han cogido los últimos 3 meses. Y esto es importante que se entienda el porqué. A lo mejor yo hace 1 año y medio era un gran colegio y puse en marcha muchos proyectos de innovación, pero por las razones que sea, este último medio año, este último año, me he relajado. El sistema te penaliza, porque el sistema lo que quiere es que de verdad permita ver a los equipos de dirección y de gobierno institucional que el proceso de cambio está vivo, ¿vale? Entonces siempre te coge los últimos 3 meses de observaciones. Esto te empuja a estar constantemente cambiando, evolucionando, y a que los equipos de innovación o los equipos de I+D educativa, que nos gusta llamar a nosotros, siguen investigando, siguen haciendo pruebas y siguen extendiendo las diferentes buenas prácticas que se identifican en el centro. Esta es una perspectiva a nivel general, en base al modelo. Yo creo que es bastante interesante, pero luego puedes ver a nivel de la evolución. Esto no tiene sentido porque esto es una demo, y aquí tocamos todas las personas de IM que hacemos demostraciones. Pero aquí vas viendo la evolución por meses de cada uno de los ámbitos del modelo, de cada uno de los parámetros del modelo, y también puedes ver, porque es lo interesante de esto, que te lleva de lo general a lo muy particular, incluso cómo están cada una de las observaciones. Ahora mismo por defecto el sistema viene cargada con más de 300 observaciones referidas al modelo CCR, ¿vale? Y uno puede ir una por una, insisto, a nivel de centro, a nivel de primaria, a nivel de una etapa en concreto, ir viendo cuál es el resultado de cada una de las observaciones en particular, ¿vale? Lo azul es que se ha contestado que sí, lo naranja es que se ha contestado que no. Y aquí ven un numerito que significa el número de veces que ese aspecto se ha observado, en este caso, en esta etapa. Y este detalle también es muy importante. Insisto con el mensaje, queremos impulsar un proceso de cambio cultural, ¿vale? Que en este caso un centro educativo entienda que tal como está el mundo hoy, el cambio es permanente y que siempre tenemos que estar incorporando aspectos nuevos en el centro. Entonces, para ver que eso es así, se trata de observar todos estos aspectos múltiples veces, en diferentes momentos del día, del año y por diferentes observadores, ¿vale? Y es muy importante que cuando vayamos a tomar una decisión sobre un aspecto tengamos claro que ese aspecto se ha observado varias veces. Por eso le decía que este numerito es muy importante. ¿Por qué? Porque si hay un aspecto concreto que se ha observado una vez, me da igual que la vez sea sí o la vez sea no, puede ser que esa observación sea anecdótica. Pero cuando se observa un aspecto durante el curso 20 veces, y de esas 20 veces 18 ha salido que no, les aseguro que eso no se está haciendo y se debería hacer. Es decir, el sistema, a través, insisto, de pequeñas observaciones múltiples veces, te permite tener una imagen fiel de lo que está pasando en el centro. Pero es importante que los aspectos sobre los que se vayan a tomar decisiones ya hayan sido observados varias veces para que tengamos la validez y la ciencia cierta de que en función del número de observaciones podemos llegar a la conclusión de, oye, esto ya está consolidado, o oye, nos hemos gastado mucho dinero en capacitación aquí o en tecnología allá y esto se sigue sin hacer, ¿vale? Entonces, el sistema te permite atinar.
Esto es a nivel de modelo CCR, pero les decía que el sistema te permite incorporar tus propias preguntas metodológicas en función de las metodologías que tiene el centro o la institución puesta en marcha y los proyectos propios. Aquí no tengo cargada ninguna pregunta ni le puedo mostrar gráfico porque como esto es un módulo que cada centro incorpora lo que quiere, ¿vale? Pero aquí puedes incorporar preguntas de cooperativo, de Flip Classroom, de PBLs, de todas estas metodologías activas que últimamente están en boga u otras metodologías particulares que tenga el centro y de proyectos propios, ¿vale? Para que el sistema te permita hacer observaciones no solo sobre el modelo CCR, sino también sobre estas metodologías y proyectos de centro o institucionales. Nosotros ahí lo único que hacemos es un pequeño trabajo de consultoría que ayudamos a alinear sus observaciones propias, sus preguntas, sus cuestiones de sus metodologías y proyectos con un ámbito del modelo CCR, con un ámbito, ¿vale? Con una de estas partes y con un parámetro concreto, porque tanto las observaciones propias del modelo CCR como las observaciones de sus metodologías y de sus proyectos siempre al final van a descansar en esta gráfica, que es el modelo que nosotros en EIM hemos cogido, ¿vale? Este modelo europeo para hacer seguimiento de este proceso de innovación de los colegios, ¿no? Y luego ya está la parte de gestión de centros para ir acabando. Me quedan 5 minutillos, que sobre todo es una información también bastante interesante. Esto es un primer panel, esto lo pueden ver los que sean administradores de los centros. Esto es un pequeño panel donde pueden ver una matriz de planificación, ¿vale? Para que puedan también de una visual ver qué parámetros del modelo CCR ya se han observado, ¿vale? Y aquí hay ven como 3 colores, ¿no? El gris son observaciones que se han planificado, pero todavía no se han realizado, observaciones que se han realizado solo una vez y observaciones, el azul oscuro, que se han realizado más de una vez. Ahora en la próxima actualización que salen varias cosas nuevas, una de ellas va a ser que poniendo el cursor en uno de estos cuadritos, bueno, en el del azul oscuro, perdón, te aparezca aquí el numerito del número de veces que ese aspecto se ha observado. Insisto que esa cuestión es importante de cara a tomar decisiones, porque no es lo mismo observar, estamos con cooperativo y entonces el sistema te dice que vayas a la clase de segundo de primaria, a cualquiera de ellas y observe si los niños están sentados en grupo, ¿no? O si tienen asignado un rol. No es lo mismo que eso haya sido observado una vez, ya sea sí o ya sea no, que puede ser anecdótico, que ese aspecto ya lo hayamos observado 10 veces, que ya el sí o el no tienen ya bastante validez, ¿vale? Además también aparecen tanto las observaciones por niveles como de los diferentes docentes. Este es un aspecto importante del sistema. El sistema es muy sencillo luego de usar, ¿eh? Está hecho para que después de una breve explicación nuestra ya sean capaces de adaptar el sistema, aunque la primera vez la parametrización le ayudamos nosotros, ¿no? Hay una parte importante que se llaman incompatibilidades, ¿eh? Puede ser que ocurra que por las razones que sean hay un observador que en el centro no queremos que observe pues a un determinado docente, porque haya habido algún problema o porque tengan alguna relación familiar, primos, hermanos, marido, esposo, mujer, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú marcas aquí que Manuel Llorens no puede observar a Pedro Beneit, a Manuel Llorens, que es observador, nunca le saltarán observaciones referidas a Pedro Beneit, ¿vale? Pero también puedes marcar observaciones referidas a un nivel concreto o a una etapa. Patricia Bulterini no puede observar en primero de primaria. ¿Por qué? Porque a lo mejor forma parte del equipo de innovación, pero es una profesora de primaria, entonces mejor que no observe a su nivel o a su etapa. Y también puedes marcar incompatibilidades por metodología. Oye, pues yo no quiero que Rodrigo observe nada referente a aprendizaje cooperativo. Pues si tú pones aquí Rodrigo y aquí pones cooperativo, a Rodrigo jamás le van a saltar preguntas de cooperativo, ¿vale?
Luego, aquí marcas cuáles son las metodologías que tiene el colegio, ¿vale? El centro, perdonad, o la institución. El sistema, como les decía, ya viene cargado de base con las observaciones sobre el modelo CCR y luego el centro incorpora sus metodologías o proyectos institucionales propios, ¿vale? Cooperativo, preguntas sobre evaluación porque estamos viendo el sistema de evaluación, o preguntas referidas al plan estratégico para hacer el seguimiento de que de verdad se están llevando a cabo los proyectos o iniciativas del plan, o tenemos incorporado Progrentis y queremos hacer un seguimiento de cómo se está desarrollando Progrentis en los salones de clase, etcétera, 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 ¿vale? Y una vez que tú has cargado las metodologías, aquí señalas a qué niveles y etapas aplica cada metodología. El modelo europeo CCR aplica porque es un modelo global, integral, independientemente que lo hayamos trabajado previamente o no, solo con la observación de sus requisitos, nos va a dar ya una visión real de respecto a este modelo, cómo está el centro, que creo que es bastante interesante, un modelo europeo, internacional, desarrollada por las altas instituciones europeas y por gente experta. Y entonces, y aparte de eso, ya tú cargas las diferentes metodologías por etapas. Oye, mira, cooperativo solo se está desarrollando en cuarto de secundaria. ¿Qué significa esto? Que a los observadores solo le van a salir observaciones sobre cooperativo referidas a cuarto de secundaria. Jamás le va a salir una pregunta referida a primero de primaria de cooperativo. ¿Por qué? Porque tú en el sistema has dicho que cooperativo no aplica a primero de primaria, ¿vale? O Progrentis solo está en tercero de primaria. Pues a los observadores solo le van a salir preguntas de observación de Progrentis referidas a los salones de clase de tercero de primaria. Y así con el resto de metodologías que el centro tenga incorporadas al centro, vaya a incorporar en función de las capacitaciones y del proceso y momento de cambio que esté viviendo. Y después ya un par de detalles que son interesantes, aunque muy sencillos. Aquí ya están cargados los observadores, ¿vale? Entonces tú aquí activas y desactivas los observadores. Si los tienes activados, significa que a los que tienes activados los lunes le van a saltar observaciones. A los que tienes desactivados, porque fueron observadores y no son, porque organizativamente se ha visto que no pueden que sean observadores, o porque tiene una baja por enfermedad, los desactivas del sistema y entonces ya el sistema no le lanza observaciones nuevas a realizar, ¿vale? Y con los docentes igual. Aquí cargas a todos los docentes del colegio, ¿vale? Y los puedes desactivar y activar. Si los desactivas, no saldrán observaciones referidas a ese docente, y si los activas, sí saldrán observaciones referidas a ese docente. Y por último, tiene aquí también para ir llevando el seguimiento de cómo van las observaciones, ¿vale? Un pequeño panel muy intuitivo, sin números, simplemente a nivel de gráficos, de colores, donde aparecen cada uno de los observadores. El azul son las observaciones de todas las que tenía, las observaciones que ya ha hecho. Vemos que podríamos decir que más o menos tiene hecha como el 70% de las observaciones que le tocaba hacer a día de hoy, que tiene una serie de observaciones todavía retrasadas de semanas anteriores y que tiene observaciones activas de esta semana todavía, ¿vale? Y así con todos. Esto está bien para llevar, porque a lo mejor resulta que es que hay observadores, como puede ser César Martín, ¿vale? Que todavía no ha hecho ninguna observación. Tiene todas las planificadas de la semana en la que estamos y tiene el resto de observaciones de semanas anteriores sin hacer. Puede ser que es que hayamos elegido una persona de observador que por las responsabilidades que tiene o el trabajo que tiene, pues no tiene tiempo a hacer observaciones. Y en esencia, este es el sistema. No sé si a partir de aquí tienen alguna pregunta, alguna cuestión, alguna duda. Ya cedo la palabra a Rodrigo y a quien quiera intervenir, ¿no? Pues muchas gracias, Pedro, por la implementación pues ya demostrada aquí. Me pareció interesante esto de ver la evolución en el tiempo. Creo que
mucho diagnóstico, el que se hace en todos lados, te digo, en escuelas, en empresas, a veces nos queda aislado y guardado en carpetas o en reportes o en papel, ¿no? Y aquí, pues creo que ver a ese detalle una evolución en el tiempo de cómo estamos manejando estas prácticas da información muy provechosa. Te quería preguntar, Pedro, un proceso de implementación, ¿cuánto tiempo lleva esta parte de configuración y haber resultados? Nada, Estamos hablando de un ciclo escolar. nada, esto, mirar, la herramienta se tiene que aplicar a todo el centro, es decir, no vale decir, no, yo solo voy a observar a 3 docentes, no tiene sentido, ¿vale? La herramienta aplica a todo el centro, porque lo que queremos ver es si de verdad el centro tiene implantada una verdadera cultura de cambio y si el proceso de innovación es sólido y en qué momento está, ¿vale? Después, respecto a tu pregunta, ¿cuánto se tarda esto? Nada, o sea, esto es súper rápido. Si uno decide, oye, esto me interesa y me quiero poner a observar ya, porque cuanto antes observe, antes tendré una imagen fiel de qué está pasando, esto realmente tardamos un día en la parametrización. O sea, es de un día para otro. Y la explicación y la formación de los observadores es realmente sencilla porque el sistema es lo que ustedes han visto. Las tripas son complicadas y toda la filosofía que hay detrás, pero el uso y el manejo es realmente sencillo, que es lo que se pide a día de hoy a una herramienta tecnológica, y esto prácticamente es de un día para otro. Y lo que se trata es de ponernos a observar. Lo que sí puede tardar un poquito más, porque son cuestiones que deben de desarrollar ustedes, es si les interesa ya incorporar preguntas personales sobre sus metodologías o sobre proyectos propios. Pues esto, el día que las tengan desarrolladas, pues se suben al sistema y al día siguiente ya pueden empezar a observarlas. Pero el sistema se pone en marcha de un día para otro. Ya. No tiene ninguna dificultad. Fundamental, ¿no? Que no es un sistema cerrado, por lo que no. nos expusiste, sino al contrario, es abierto. No le estamos imponiendo a las escuelas un modelo, sino un marco de referencia al cual tú le puedes agregar también otras cosas. Exactos. El marco de referencia es este modelo europeo, pero como tú bien dices, y como han visto, el sistema te permite agregar tus proyectos, metodologías y procesos propios, ¿no? Yo creo que esta es una parte muy, muy interesante de la herramienta. Después también les decía que ahora, bueno, ya saben cómo es esto del desarrollo tecnológico, ¿no? Sobre todo a partir de que ya tenemos una experiencia de usuario, pues los colegios en España nos empiezan a dar muchísimas ideas buenísimas. Lo que pasa es que luego el desarrollo pues lleva su tiempo, ¿no? Pero ahora en abril llegan otras actualizaciones. En las observaciones que ahora mismo han visto que son de sí o no, le vamos a permitir al observador hacer una pequeña reseña, un pequeño comentario, por si eso puede ayudar luego, cuando uno esté leyendo la información y los informes, a aclarar qué es lo que se ha visto en un momento determinado. Y para el curso que viene, eso todavía no está, vamos a permitir subir documentos a la observación, incluso una fotografía, ¿no? Imagínense que estamos observando el cooperativo y entonces pues el observador dice que sí, que los niños están en grupo y le hace una foto al salón de clase. Luego lo que queremos tener es que el sistema te genere al final de curso, bueno, o en el momento que el centro quiera, generar un portfolio de centro, ¿no? Es decir, a través de las observaciones que se pueda generar un documento donde quede evidenciado todo lo que el centro tiene implementado con fotografías, comentarios, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, la pregunta también del calendario obedece a que pues, tanto México como España tienen el calendario similar. Era si, por ejemplo, en esta época del año que las escuelas ya comienzan a planear, a partir de entre el primero y segundo trimestre de este año ya están en ese proceso activo para el próximo año. ¿Conviene empezar a implementar ahora de cara a implementación al otro año, o tu experiencia ha sido pues, decidir ahora y comenzar a implementar No, de hecho, fíjate, esta es una parte importante de la herramienta. La herramienta si te gusta no tienes que empezar a ningún ciclo. Empiezas a observar cuando decidas. De hecho, aquí en España el ciclo empezó en septiembre, acaba en junio, pero yo tengo centros estos meses que empiezan ya. O sea, yo tengo centros ayer que cerré con una institución
que lo quiere, que tiene 20 centros y se van a poner a observar ya la semana que viene con el sistema. O sea, no tienes que esperar a ningún ciclo. Te pones a observar y a generar ya información sobre el momento de innovación. Lo interesante que tiene el sistema es que te hace una foto en el momento en el que estés. Y a partir de ahí ya es darle continuidad al sistema. No es una herramienta como puede ser una herramienta del tipo pedagógico, de aprendizaje de los alumnos, que tienen que empezar con el ciclo. Esto empieza en el momento que conoces la herramienta y si consideras que es interesante, decides implementarla. Ok, solo repasando la cantidad de docentes que participan activamente, porque entiendo que es una parte de la planta docente que te ayuda a este proceso de observaciones y ellos son los que tienen usuario, para lo Sí, cual también ya pasaremos la parte de los costos a las escuelas, ¿no? sí. ¿Cuál es la pregunta, Rodrigo, exactamente? Perdona. ¿Qué porcentaje de la población docente participa en esto? Ah, muy bien, muy buena pregunta. Mira, la realidad es que como lo que queremos es generar una cultura de cambio, a futuro, y digo a futuro, a medio y largo plazo, la filosofía de la herramienta está para que el 100% de la plantilla docente fuera observador y observado. Porque siendo observador, aprendes mucho. Y esa parte para nosotros es importante, ¿no? Pero cuando uno empieza con la implementación, entre un 10 y un 20% máximo de la plantilla docente. En principio nosotros decimos que para comenzar con el sistema, que sea el equipo directivo o el equipo de innovación el que vaya observando y cuando ya vayamos viendo la información que genera, vayamos cogiendo confianza en el sistema de los informes, que vayamos agregando nuevos observadores. Pero para empezar, entre un 10 y un 20% máximo. Con eso es suficiente. Imaginaros que un equipo de innovación o un equipo directivo tiene 8 miembros. 8 miembros por 4 observaciones semanales son 32 observaciones semanales. Por 35 semanas que tiene un curso escolar, de media más o menos, salen más de 1000 observaciones. Es decir, ya con 1000 observaciones les aseguro que tienen una imagen muy fiel de lo que de verdad está pasando en el colegio. Y a partir de ahí ya pues el centro decide si quiere intensificar el número de observaciones o no. Ok, excelente. No sé si tienen alguna duda las escuelas o alguna persona aquí del equipo también. Más o menos en promedio, en tiempo estimado, Pedro, Sí. ¿en qué tiempo comienzas a ver un cambio eh, tipo, pues no sé, en la media? O sea, que no tanto Bueno, al ciento, pero como el ejemplo que vimos hace un momento, ¿verdad? Que estaban entre un 50 y un 60%. sí. Bueno, el sistema lo que te permite es tener información de lo que de verdad está ocurriendo en el centro, ¿no? Entonces, eh, los cambios ya no dependen tanto del sistema como del uso que el colegio haga de la información del sistema, porque tú puedes tener un diagnóstico continuo, que a día de hoy es lo que es esta herramienta, ¿no? Un diagnóstico continuo del proceso de innovación, pero puedes no hacer nada, que si no haces nada no avanzas. ¿Qué pasa? Que cuando uno tiene un sistema que está constantemente fotografiándose, como decimos en España, y perdónenme a lo mejor la expresión, ya tienes que tener demasiada vergüenza torera para no hacer algo, ¿no? Entonces, solo el hecho de tener una fotografía constante ya el sistema te empuja a hacer cosas. Y luego, por otra parte, realmente cuando el sistema te empieza a dejar ver una imagen real de lo que está ocurriendo en el centro, al menos debes de llevar observando un mes y medio, ¿vale? Antes de un mes y medio es imposible, porque si llevas observando una semana, con 30 observaciones de aspectos muy determinados, realmente no te ofrece una imagen fiel, ¿no? de un colegio. Y cuando de Claro. verdad tienes una imagen bastante fiel es a partir de 3 meses y bueno, pues ya cuando llevas un curso escolar, pues por supuesto, ¿no? Porque ya has hecho miles de observaciones. Sí, claro. Ujú.
Ok, no sé si tenemos alguna otra duda. ¿Algún otro Creo que comentario? ¿Algún... Pues ya las abordaremos más a detalle posteriormente. Y Estupendo. agradecemos, Pedro, el tiempo. Y sabemos que es escaso en estos momentos de prácticamente explosión del proyecto allá, en su difusión e implementación, el habernos dedicado este tiempo. Hoy día cuando hablamos en el mundo, también pensamos en que es necesaria la transformación, pero cuando pensamos en transformación pensamos en educación. Y justo Sí, yo creo que esto le pega una parte medular de la educación, como hablabas al inicio, ¿no? Tenemos que tener sí, mucho sí, foco sí. en las prácticas y en los procesos y que esto sea implementado con un norte y cierta consistencia. Y creo que este es pues un siguiente proyecto de implementación que toda escuela requeriría. Estamos puliendo activamente la parte del pricing en cuanto a los usuarios, pero para dejarles de una vez un número en la cabeza, ¿no? Estamos alrededor, en peso mexicano, ya precio final de alrededor de unos 1,600 pesos usuario año, es un usuario por docente año, lo cual con la proporción de docentes que Pedro sugería para una primera implementación, hace muy accesible que cualquier colegio en su presupuesto seguramente deberá tener esa cantidad para poder iniciar. A estos usuarios les sumamos un setup y ya les estaremos pasando muy en breve la propuesta a todos, pero es un proceso importantísimo que también cualquier escuela, independientemente de su realidad, lo puede implementar y está en capacidad de hacerlo, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a Pedro, gracias a todos, que sé que de sus labores, pues quitar esta hora y media que paró siendo la videoconferencia, eh, es un costo de oportunidad importante por todo lo que les toca atender. Y estamos pues en contacto, me despido en nombre de todos, también del nombre del equipo de Grupo Educativo Capita, que tenemos a nuestro cargo Progrentis, en alianza con otras personas y empresas dentro de diferentes partes de México. Y pues el CREA es la nueva plataforma que también tenemos a partir de este inicio de año, también disponible para todas las escuelas que ya están innovando con la plataforma enfocada al alumnado que es Progrentis y que desean pues tener esto dentro de un marco que les permita tener foco y hacer sostenible la innovación en sus escuelas. Entonces me despido en nombre de todos, les agradezco el espacio aquí y estamos muy en breve en contacto con ustedes. Muchas gracias a todos. Gracias, Rodrigo. Sí, gracias. Fin de gracias, semana. Pedro, y saludos. Saludos. Gracias a todos también por participar. Igualmente, gracias.